Bien, le voy a invitar a que venga a la escritura, por favor. Vamos a venir al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales en esta mañana. Así que vamos a venir a la palabra en Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49 es la sección que nos corresponde el día de hoy estudiar y revisar. Así que Lucas capítulo 6. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Sin embargo, cualquier versión que usted tenga funciona. Puede ser, no sé, la versión internacional, Reina Valera 60, la que usted tenga a la mano. Muy bien, arrancamos en el versículo 46. Dice de la siguiente manera: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu, la casa la derrumba y la deja completamente en ruinas. Muy bien, el tema del mensaje del día de hoy le hemos denominado el cimiento de la obediencia. El cimiento de la obediencia. Y este mensaje, como decíamos antes, pues está basado en el Evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde la última sección de este capítulo. Durante estas semanas hacia atrás, pues hemos estado revisando los versículos que le anteceden. Y si ustedes recuerdan, pues estuvimos explicando que esto está totalmente emplazado en lo que Mateo le denomina el Sermón del Monte. Lucas, en este caso, como estamos trabajando a partir de Lucas, no lo llama el Sermón del Monte, sino el Sermón de la Llanura, que explicábamos que esto se debe probablemente a que Lucas no está escribiendo desde la perspectiva de un testigo presencial de las cosas, sino que Lucas escribe como un historiador. Es decir, Lucas, de los 4 evangelios, fue una persona que no estuvo presente viendo lo que Jesús hizo, pero que sí fue contemporáneo a toda esta actividad y él se entrevistó con personas que sí estuvieron de frente a lo que el Mesías realizó, inclusive gente que ministró con él, dice que eran ministros de la palabra. Y veíamos que Lucas le escribe esta carta o este tratado, que se compone de 2 libros, no es solamente Lucas, sino Lucas y Hechos, a un personaje llamado Teófilo, que por el nombre y estudios alrededor del mismo nos damos cuenta que no era una persona judía, sino que era alguien que probablemente estaba relacionado con Roma y que tenía una relación con él de pronto profesional. Y por profesional sabemos que pues Lucas era un médico y entonces era muy común que los médicos en la Roma de aquel entonces, en el Israel que estaba bajo opresión romana, fueran parte de una familia como cualquier otro empleado que a veces había en los hogares. Es decir, como una empleada doméstica, los doctores tenían ese rol muy usualmente y gozaban de beneficios especiales. Muchas veces eran redimidos de una esclavitud. Si ellos eran esclavos y una familia los contrataba, pues tenían todos los beneficios que ese hogar les iba a brindar. Con ello también se estrechaban vínculos, relaciones, de los cuales muy probablemente Lucas y Teófilo tenían una en común. Entonces Lucas, a la hora de escribir, la intención de él a Teófilo es explicarle no solamente quién es Jesús, este personaje maravilloso que los evangelios describen, sino también todo el movimiento del cristianismo, que como hemos dicho para nosotros es algo muy común. Además de eso tenemos pues bases de datos, tenemos información a la cual podemos acceder y usted puede revisar qué es el cristianismo de una manera muy sencilla. En cualquier motor de búsqueda usted se va a dar cuenta qué es. Pero en el tiempo de Teófilo el cristianismo era algo nuevo, emergente y muy mal visto. Era algo que las personas estaban empezando a conocer, había una camada de discípulos que se estaba levantando y entonces Lucas pretende ilustrar, enseñar, mostrarle a Teófilo qué es todo este movimiento del cristianismo, de qué se trata. La selección entonces que Lucas va a hacer de contenido para mostrarle a Teófilo qué es el cristianismo es muy objetiva. Es decir, podemos ubicar en el Evangelio de Lucas secciones bien claras en las cuales los primeros versículos se enfocan en todas las circunstancias alrededor del nacimiento del Mesías, pero después él se va a enfocar ya en partes específicas.
como lo son el ministerio del Maestro en Galilea, todo el desarrollo de los discípulos y el crecimiento de la iglesia, y al final acaba pues obviamente con la pasión, para después darle un énfasis en el libro de Hechos al desarrollo de la iglesia primitiva. Entonces, este texto que estamos viendo hoy de Lucas capítulo 6, la versión o la sección del 46 al 49 está emplazada en el área o en la sección de Lucas que se enfoca en el ministerio, cómo el maestro llevó a cabo las cosas. Y si recordamos de los versículos anteriores del capítulo 6, hace unas semanas, él les habló a ellos en relación con los requisitos para el ministerio, cuando seleccionó a los apóstoles. Ahí comienza el sermón de la llanura y comienza a dar una colección de enseñanzas que le denomina Lucas el sermón de la llanura, que tienen que ver con la ética del cristianismo, cómo se supone que nosotros tratemos a los enemigos, cómo tiene que ser nuestra actitud ante la vida. Hablaba de las bienaventuranzas y los ayes. Hablábamos también de la regla de oro, cómo tenemos que tratar a las personas, de los frutos que una persona va a mostrar cuando el evangelio ha hallado cabida en su corazón. Y aquí podríamos decir que estamos viendo el cierre de esa gran prédica que Cristo estaba dando. Entonces el Señor da toda esta colección de enseñanzas y esta sección que vamos a ver hoy, pues básicamente lo que hace el maestro es decirles, de todo esto que les enseñé, esta es la manera en la cual ustedes tienen que acatarlo para que entonces esto se establezca sobre sus vidas. Usted se ha dado cuenta que hay personas en las cuales el evangelio nutre efecto y otras en las que no. Usted ha visto que hay dos tipos de personas cuando hablamos de las cosas de Dios, gente que da fruto, gente que crece, que establece y gente que no. Aquí el maestro lo que está dándoles es la quinta esencia de cómo un hijo de Dios tiene que hacer para que entonces todo lo que él ha prometido surta efecto. De allí el título del mensaje, el cimiento de la obediencia. Entonces, como estábamos leyendo, si vemos nuevamente, en el versículo 47 él comienza hablando. Les dice en el 49 les dice lo siguiente: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Muy bien, cuando revisamos esto, decimos que estamos en la conclusión de este mensaje. Jesucristo va a utilizar una ilustración que no solo para ellos, sino para nosotros, pues es muy cercana de cómo se supone que nosotros respondamos al evangelio. Él les va a hablar básicamente de una parábola con respecto a cómo tiene que construirse una casa, una edificación, y él les está hablando de dos tipos de personas en la manera en la cual ellos construyen, cómo ellos construyen y los frutos que va a recibir cada uno de ellos. Esta ilustración, pues básicamente él les dice que cuando una persona construye de cierta manera, su casa va a tener una cierta seguridad, pero si no lo hace va a tener un riesgo, y él lo que quiere es evitar ese riesgo de las cosas que podrían acontecerle. En el Israel en el cual Cristo está escribiendo, es muy común encontrar cimiento sólido, pero muchas veces había momentos en los cuales una persona de pronto no quería construir de pronto en un lugar en el cual hubiera roca inmediatamente, sino que tal vez se acercaba a la playa o se acercaba a las orillas de un río, en una ribera. Querían construir un hogar allí y no había ningún problema en que usted construyera allí. El asunto era que usted tenía que tomar pues ciertas medidas para que la construcción de esa casa se diera de la manera que se tiene que hacer. Jesús, si recordamos, la Biblia nos dice que él era un carpintero. Y cuando revisamos esa palabra carpintero, nos damos cuenta que de pronto la descripción más adecuada que se le podría dar es no solamente un carpintero, sino un constructor. Es decir, él escribe desde su profesión y les está hablando a ellos de cosas que él usualmente vio, de tragedias de otras personas y cómo ellos tienen que hacer para que su vida pues sea bien construida, que tengamos una vida a prueba de inundaciones, a prueba de tormentas. ¿Qué ocurre a la persona que no construye sobre la roca? Es decir, la persona que construye sobre el suelo. Nos dice que cuando el río golpea, ¿y cómo golpea? Dice con ímpetu la casa, la derriba y la deja completamente en ruinas. Y es muy interesante porque cuando uno revisa a esta persona, lo que ocurre con esa casa que se derriba, imaginemos, bueno, ¿cuándo ocurre una inundación? Usualmente después de una tormenta. De hecho, en el texto paralelo que utiliza Mateo, él habla de las tormentas en la vida.
Las inundaciones usualmente preceden a una tormenta. Después de que llueve demasiado, los ríos se anegan y entonces ocurre una inundación. Lo que ocurre acá nos dice lo siguiente: ¿qué hizo esta persona y qué no hizo? Dice que él levantó, edificó su casa. Pero ¿qué no hizo esta persona? Dice que no hizo, no profundizó, no cavó. Es decir, simplemente llegó y empezó a construir y no puso sus cimientos sobre roca firme. Quiere decir que esta persona debía haber hecho lo que usualmente nosotros conocemos como un estudio de suelo. Si usted va a construir y en un lugar de pronto apartado, retirado, o está empezando a abrir brecha en un lugar para construir, es muy importante que usted haga un estudio de suelo para verificar que el terreno tiene las condiciones. Si de pronto se necesita cavar o se tiene que hacer algún tipo de construcción para que la casa quede bien edificada. Esta persona omite eso. Y es interesante preguntarse, ¿por qué habría de hacerlo de esta manera? Es decir, ¿por qué alguien va a construir de manera acelerada? ¿Por qué no iba a tomarse el tiempo para revisar lo que estaba aconteciendo? Bueno, podemos imaginarnos que es más rápido. Ante un momento en particular, llegaron a cierto lugar, de pronto vieron casas que ya estaban edificadas, que otros habían construido en aquel sitio, y entonces comienzan a construir de buenas a primeras, sin tomar ninguna previsión. Se conforman con lo que ven. Como otros lo están haciendo, yo también lo voy a hacer, no hay problema con esto. Hay otras personas que lo hacen. ¿Qué me va a pasar? Yo también lo voy a realizar. Otras personas habían construido. Para nosotros, ¿qué significa construir sobre el suelo directamente entonces? Esto lo que significa es cuando se reemplaza la sabiduría de Dios con algo más. ¿Sí? No obedecer es igual a construir sobre la arena. Quiere decir que nosotros, en nuestra vida, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, Él nos está dando una lista de materiales. Como cuando usted va a construir, va a remodelar, va a hacer un trabajo, usted va y compra materiales y luego usted va a implementar la construcción, remodelación y o actividad que vaya a hacer. El venir a la palabra del Señor, el escuchar la prédica, el ir a la iglesia, usted lo que está haciendo básicamente es comprando materiales. Es un listado de materiales cuando usted viene aquí. Dios le está dando sabiduría, principios que implementar, que desarrollar. Y usted se fue con todo eso. Usted llegó con el camión que es su espíritu y su mente y salió cargado de aquí. Pero el que usted saliera cargado y con un camión lleno de materia prima no quiere decir que ya está implementado, ¿cierto? Amén. Venimos aquí, gritamos aleluya, amén, hágase Señor y todas las promesas, amén. Esa es la parte que como hijos de Dios nos gusta y queremos escuchar y a la mente le gusta ser informada, pero no necesariamente ser transformada. Amén. A todos nos gusta aprender cosas nuevas y escuchar la sabiduría de parte de Dios u otras cosas en la vida, pero cuando ya llega el momento en el cual usted tiene que hacer es otra cosa. Eso es como cuando usted va a la escuela, al colegio o a la universidad y aprendemos un montón de teorías, teoremas, paradigmas de la vida, etcétera. Pero de allí, la vida profesional es otra cosa, ¿cierto? Es otra cosa. Usted tiene que salir a enfrentarse con otra realidad, tiene que empezar a implementar y es decisión suya si va a hacer lo que aprendió o no. Y muchas veces se va a dar cuenta que lo que dicen allá afuera, la sabiduría popular o contemporánea, no necesariamente es lo correcto. Y a veces es como ir contracorriente. ¿A quién le ha pasado? Aprendemos algo, supongamos que es algo de la escritura, pero cuando usted sale allá afuera, a usted le van a decir muchas cosas. No, pero ¿para qué va a invertir tanto tiempo en construir así? Es más fácil hacerlo de esta manera. No, vea, usted paga un poquito por acá, esta persona que yo conozco, esta argolla, y él le va a hacer la vuelta así. No, vea, pero ¿para qué usted se va a cuidar tanto? ¿Para qué esa hablada de la santidad, esa panderetada? No invierta en eso. Es más fácil hacer las cosas de esta manera. ¿Quién se va a dar cuenta? Hola. Es muy común. Así es como el ser humano busca hacer las cosas, porque por naturaleza el ser humano rechaza la obediencia y el esfuerzo, ¿cierto? Pero conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo quién es el Señor, nos damos cuenta que
nos conviene a veces invertir un poco más de tiempo en ese listado de materiales y en los principios y en la filosofía adecuada para que las cosas se realicen. Amén. Eso nosotros lo vamos descubriendo con el tiempo. Nótese lo que nos dice acá. ¿Por qué una persona no va a obedecer? Estamos hablando. Él les dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica. No está hablando de inconversos, está hablando de gente que está de frente al Mesías, de personas que lo están escuchando, de gente que está en la iglesia o en la sinagoga o que estaban en ese momento en ese llano, escuchándolo a él, y le dice, el que oye mis palabras. Nosotros podríamos aquí pifiar la interpretación de esto y decir, es la gente de la sociedad, del mundo, que no está escuchando al Señor. No, aquí no se está hablando de gente que está en el mismo lugar donde Él se encuentra, en el ámbito en el cual Cristo se pronuncia, gente como usted y como yo que lo estamos oyendo. Es decir, es algo que le compete a todo el pueblo de Dios. El que oye mis palabras y no las pone en práctica, no habla de ateos. Es decir, escuchan pero no obedecen. ¿Qué representa esto? Es gente que se llama cristiana, que tiene un eslogan de cristianismo. No importa la denominación, porque sabe, al Señor no le importa la denominación suya. A Él no le interesa si usted es evangélico, bautista, católico. Nada de eso al Señor le importa. Cuando usted y yo estemos delante de la presencia del Señor, Él no le va a decir Mauricio, Yael, Rodrigo, Katy, José. ¿De qué denominación es usted? ¿De qué religión es usted? A usted le corresponde esta filita, pase por aquí. Él no va a preguntar eso, Él va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que aprendiste? Y allí ni usted ni yo vamos a poder decir, ay Señor, es que vea, yo estaba tan ocupado, verdaderamente mi agenda estaba topada, no tuve tiempo. Ahí no vamos a tener eso, porque la palabra dice que tiempo para todo hay. Es decir, sea sabio y acomode su agenda para que pueda escuchar lo que es prioritario. Son cristianos que escuchan, pero hacen lo que quieren. Escuchan la palabra de Dios, saben lo que la Escritura dice, pero cuando llega, como decimos en Costa Rica, a la hora de los balazos, se salen por la izquierda. Es gente que la sociedad los define, no lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que usted es un hijo de Dios comprado a precio de sangre, lavado por la sangre del Cordero, pero la sociedad le dice, qué mal que estás. ¿No te pareces a lo que dice a la revista Men's Health o la revista Women's Health o Cosmopolitan? ¿No te pareces a lo que dice Forbes? ¿No te pareces a eso? Qué mal estás. No tenés el índice de grasa corporal adecuado. Su cuenta no parece lo que tiene que ser. Su vida no vale nada. Así es como habla el diablo. Así es como habla la sociedad. Yo le aseguro que cualquiera de los que estamos aquí sentados ha escuchado esas voces en su mente, ¿cierto? Y muchas veces usted se pregunta, ¿seré yo maestro? Muchas veces es usted, es la voz de su mente, pero muchas veces lo que usted está escuchando es el mismo diablo hablándole. Lo que pasa es que Satanás no se va a presentar y le va a decir, hola, yo soy el cachudo y vengo para amargarle la vida. ¿Por qué no? Él es engañador por excelencia, pero dice la palabra que el enemigo vino, sí, a matar, robar y destruir, pero que Él vino, Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia, y también para destruir las obras del diablo. ¿Quién dice amén? A eso vino el Señor. Cada uno de nosotros, si no contamos con la armadura de la palabra, de la sabiduría bíblica, estamos expuestos a la intemperie, inseguros, maleables a todas esas inundaciones y cosas que la vida nos arroja y que el enemigo también nos dispara, ¿cierto? Todos nosotros estamos expuestos a eso. Es gente que la sociedad los define, los que escuchan y no hacen, no la palabra de Dios. Es gente que no somete el viejo hombre. Usted sabe qué es el viejo hombre. De pronto por las personas que están aquí nos visitan no lo saben. El viejo hombre no es el abuelito o el bisabuelito. No, no es el tito, no es la tita. El viejo hombre, hay una versión que le denomina la vieja naturaleza. Creo que eso dibuja mejor lo que es. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza propia, obvia, del ser humano. Pero cuando usted conoce a Cristo y usted le entrega su vida a Él,
Dice la palabra que hay un nuevo nacimiento y ese es del Espíritu. Y nos dice el apóstol Pablo que ese ser espiritual que nace, de la misma manera que los bebés que están aquí hoy presentes, se nutre. Y a un niño recién nacido usted no le da de comer cualquier cosa, usted le da cierta dieta y conforme va creciendo, su dieta evoluciona también hasta que después se hace un ser humano completo, grande, desarrollado. Así es nuestro espíritu. Cuando usted se alimenta del alimento que es la palabra, usted va a crecer sus sentidos, igual que un bebé, su oído espiritual, su vista espiritual, su gusto y todas sus facultades espirituales, la mente de Cristo comienzan a desarrollarse y entonces usted va a entender lo que es bueno. Usted va a desarrollar inclusive un lenguaje espiritual. Un niño no habla ni español, ni inglés, ni mandarín, ni coreano, nada. Él comienza a desarrollar estructuras mentales de datos para poder entender el mundo en el cual él se está desarrollando. Así, de la misma manera, el idioma de Dios comienza a ser transmitido a nosotros cuando nos exponemos a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo. Usted comienza a desarrollarse, comienza a crecer. Esa naturaleza espiritual. Pero tenemos una naturaleza natural también. Y esta, dice la Escritura, que no quiere absolutamente nada con Dios. ¿Hola? ¿A quién le ha pasado eso? Como dicen allá afuera, es una conversación para la cual no estamos preparados, pero aquí sí estamos preparados. Hablemos las cosas de frente. Al ser humano natural no le late andar con Dios. O a usted sí, cuando comenzó a caminar con Él. No, yo no sé usted, pero yo cuando estaba joven, yo me aparté del Señor a los 13 años. Yo por la misericordia de Él nací en el Evangelio, pero a los 13, con todas las hormonas y en la carne, yo dije, yo no quiero andar con Dios, qué aburrido, qué cansado. Me aparté 7 años, volví a los 20. Porque esa naturaleza espiritual me amainó, me dominó. Yo quería lo que el mundo ofrecía, no quería nada con Dios. Pero después probé que lo que el mundo da no sirve para nada y que es un engaño. Y recordé aquella bendita palabra que dice la Escritura, que el que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás, no es digno del reino de Dios. Amén. Y Él en su misericordia me trajo de vuelta. Y hoy van casi 20 años de caminar con Él. Y ese ser espiritual se desarrolla y llega el momento en el cual usted le toma el gusto hasta los vegetales espirituales. ¿A quién le gustan los vegetales? Yo no los odio. Pero son buenos, hay que comerlos. Vamos tomándole el gusto a las cosas de Dios cuando entendemos y hacemos lo que es correcto. Ese ser espiritual se desarrolla y el que usted más alimente, más fuerte se pone. Conforme usted invierte tiempo en la presencia de Dios, usted se va a desarrollar y va a estar más fuerte. Entonces, no escuchar la palabra del Señor equivale a nosotros construir sobre la arena. Equivale a desobediencia, pero hay otra cosa a la cual equivale también, y es a la enseñanza bíblica deficiente o incorrecta. Cristo aquí está utilizando un intertexto que está en el profeta Ezequiel en la Escritura para referirse a toda esta ilustración que él les está dando de las casas, cómo se edifican, cómo se construyen. Él lo toma de un texto que está en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, y leo para ustedes la porción respectiva. Está en el capítulo 13 del 9 al 12. Dice: voy a descargar mi mano sobre los profetas que tienen visiones falsas y mienten con sus adivinaciones. No serán contados entre mi pueblo, ni quedarán inscritos en el libro del pueblo de Israel, ni podrán entrar a la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto será así por haber engañado a mi pueblo. Le hablaron de paz cuando en realidad no había paz. Mientras uno levantaba la pared, los otros la recubrían con lodo suelto. Así que diles a los que recubren la pared con lodo suelto que esa pared se vendrá abajo. Yo enviaré una lluvia torrencial y granizos como piedras y un viento tempestuoso para que se venga abajo. Y cuando la pared esté por los suelos, seguramente les van a preguntar qué pasó con el lodo suelto, con que embarraron la pared para recubrirla. ¿Qué estaba hablándoles aquí el Señor siglos antes a la comunidad de Israel? Lo siguiente, el pueblo de Israel estaba en una desobediencia.
Y había un grupo de personas que eran los encargados de enseñarle al pueblo de Israel las cosas. ¿Cuál es el camino correcto de la vida y cuál no es el camino correcto? Esos son los profetas, los sacerdotes. Pero cuando esa clase se dejaba contaminar por lo que la sociedad decía y por el pecado, entonces ellos no iban a hablar precisamente lo que Dios estaba diciendo, sino que iban a hablarlo filtrado y a partir de sus intereses. Ese tipo de personas, el Señor los denomina aquí falsos profetas. Y dice que cuando ellos tenían que hablarle al pueblo y corregirlo y decirles esto es lo correcto, ellos les estaban diciendo paz, paz, todo va a estar bien, Dios es bueno, todo va a estar bien. Esa enseñanza deficiente, el Señor la equipara aquí con construir con lodo suelto. Es decir, es algo que es inestable, es una enseñanza deficiente, que cuando vienen las tormentas y usted se enfrenta a la vida real, se derrumbó todo. Por eso es muy importante que usted invierta tiempo en escuchar la palabra de Dios, sí, en que usted coma buen alimento espiritual, por supuesto, en que usted sea crítico y por crítico que tenga un criterio en lo que usted esté escuchando de la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha iglesia que construye con lodo suelto, lamentablemente, que su enseñanza es Dios es bueno y ya, punto. Dios te quiere así como eres, Dios te acepta así como eres. Es cierto, Dios te acepta así como eres, pero Él quiere que crezcas hasta la estatura del varón perfecto, que te desarrolles, que aprendas quién es Él, cómo piensa Dios, para que entonces tu casa no sea una con lodo suelto, sino que tenga un fundamento sobre el cual esté construirlo. El llamado a la iglesia del Señor es a examinarlo todo. Vuelva a ver al que está al lado, si es burbuja suya, y dígale, examínelo todo. ¿Sí? Examínelo todo. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere que ante las diferentes posiciones de la vida que usted escucha allá afuera, opiniones que vuelan, ideas en redes sociales, usted las examine desde una película a la cual usted va a ver, un documental que usted asiste en Netflix, noticias. ¿Sabe? Nosotros estamos viviendo en la era del engaño. Si hay una época en la cual las noticias, la información ha sido manipulada, es esta. Usted se va a encontrar lo que dicen fake news por todos lados. Usted va a encontrar noticias, documentales que están financiados por personas que lo que les interesa es presentar una opinión, aunque incorrecta de la vida, pero es la opinión que a ellos les interesa, son sus intereses. Usted se va a encontrar personas que cambian la verdad y le van a decir todo es relativo y nada es relativo. ¿Es blanco o es negro? Desde la opinión del ser humano puede tener muchos matices, pero desde la perspectiva de Dios o es blanco o es negro. Dios no es ambivalente. Él define las cosas y es punto y seguido. No necesita que nosotros le hagamos ningún bemol. Entonces, si tenemos una persona que no edificó bien y ya sabemos qué fue lo que no hizo un estudio de suelo, no cavó, no puso cimiento sobre roca firme, nos describe otro escenario en el versículo 48 y dice lo siguiente: esta otra persona es como quien al construir una casa cava hondo, repita conmigo, cava hondo, y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla, porque está asentada sobre la roca. Vea qué interesante. ¿Qué ocurre a esta persona que sí coloca su casa en el lugar adecuado? Dice que si el río viene o la tormenta, y con ímpetu también, no importa el tipo de tormenta, es decir, no importa el problema, la circunstancia que esté atravesando esa persona, por fuerte que sea, no la va a derribar. Amén. Yo no sé qué circunstancia usted puede estar pasando y qué le puede estar diciendo el enemigo a usted en sus oídos. No, eso que usted está pasando es demasiado fuerte. Usted de esta no va a salir, de esta no te levantas. No sé cuál sea la tormenta que usted esté atravesando, pero no importa el ímpetu. La promesa del Señor es que no te va a derribar. ¿Quién le da la gloria a Él? Porque si hay un seguro de vida al cual usted puede suscribirse y que es gratis, lo único que requiere de parte suya es fe, es a las promesas de Dios. Amén. Cualquier otra aseguradora le puede salir usted con un montón de excusas, cualquier persona le puede fallar, cualquier gobierno puede ser un pie de apoyo falso, pero el Señor nunca te va a fallar.
Él siempre va a estar allí, siempre te va a recorrer, funciona a las 24/7 y no tienes que comprobarlo hoy, la historia lo atestigua, Él siempre ha estado allí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si golpea la casa con ímpetu, no la va a derribar. Pero, ¿cuáles fueron las consideraciones que esta persona tomó? ¿Qué fue lo que hizo? Usted va a ver aquí 3 cosas. Dice, construyó la casa, cavó hondo y puso cimientos sobre la roca. Es decir, esta persona sí hizo el estudio de suelo. Probablemente le tocó, por la descripción del texto, construir en un lugar en el cual había arena. Esta persona llegó, se percató de que el terreno tal vez no era el adecuado y entonces, ¿qué hizo? Comenzó a cavar profundo. No asumió que el terreno era bueno, no asumió que lo que estaba escuchando era bueno porque los demás lo hacían, no asumió, examinó las cosas y comenzó a cavar para encontrar verdaderamente el origen de aquello y darse cuenta si era algo sobre lo cual podía colocarse. Y entonces al cavar y al remover todo lo superfluo, al remover todo lo que estorbaba, encontró un cimiento firme y sobre ese cimiento, después de cavar profundo, de hacer su parte, entonces hizo algo que el anterior no. Dice que puso cimientos. Amén. ¿Cuál es tu cimiento? Todos estamos construyendo algo en esta vida, un refugio, un futuro, un proyecto de vida. Todos estamos en medio de una edificación. ¿Cuál es tu cimiento y cómo está? De eso se trata la vida del ser humano. Él busca el material adecuado y cuando encuentra esa roca, después de cavar y encontrar terreno firme, comenzó a construir. ¿Qué estamos viendo aquí? La misma ubicación, la misma tormenta, la misma casa probablemente externamente, pero un resultado totalmente distinto. Usted vio las casas en el mismo vecindario o usted vio las personas en la iglesia, todos lindos, todos bañaditos y perfumados, la misma casa. Vino una tormenta y hubo resultados distintos, porque hay algo que sostiene la vida de una persona que no se ve, es invisible, y eso es la palabra del Señor. Ese es tu cimiento y el mío. Amén. Usted puede ver gente allá afuera y la sociedad les puede llamar exitosos. Usted puede ver personas allá afuera que tienen todas las etiquetas de que las cosas andan bien, pero cuando vienen las tormentas es cuando se conoce cómo está el cimiento. Amén. Ahí es donde usted dice, mira, aquella persona, aquel matrimonio, aquella persona que parecía que todo estaba tan bien, de un momento a otro, ¡pum! Algo pasó, se derribó. ¿Cómo estaba ese cimiento? ¿Cómo está tu cimiento hoy? Amén. De pronto nuestro cimiento necesita revisión. Puede ser que una parte de nuestra vida esté construida sobre la roca, pero puede ser que la azotea o que ciertas áreas de nuestra vida estén construidas en un cimiento que no es firme. Y tienes que comenzar a hacer un trabajo de edificación. De pronto tienes que parar ciertas cosas en tu vida hoy y comenzar a remover todo lo que es superfluo, toda esa arena, porque no solamente se trata de usted, se trata de la gente que viene con usted, que está al lado suyo, de su futuro también. El Señor nos manda por medio de esto a hacer un análisis de nuestra vida, de cómo está el cimiento de nuestra vida. Pero nótese lo que pasa acá. Estamos hablando de que el cimiento es la obediencia para nosotros. ¿Qué significa entonces construir sobre la roca? Vean lo que les dice el maestro comenzando esta sección. Él les dice, les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Escuchar a Jesús y hacer lo que Él dice es construir literalmente con cimiento sólido. ¿Cómo lo hacemos? Él les dice, el que viene a mí, esta persona hizo 3 cosas. Se acercó, vino al culto, se acercó a la palabra del Señor. Día tras día esa persona buscó al Señor, se acercó a Él, escuchó, dice que escuchó sus palabras
e hizo, implementó lo que tenía que hacer. Es decir, retomando la analogía, vino usted con el camión que es su espíritu, salió con el listado de materiales, calidad premium, todo, tope de línea, y ahora es el momento en el cual tienes que hacer. Cuando sales de acá, cuando sales de esa reunión tuya con el Señor diaria, en la cual recibes de Él, es el momento en el cual vas a tener que implementar lo que el Señor te ha hablado. Es allí donde tú decides si cavas y pones cimientos para que tu vida comience a ser edificada. ¿Y por qué hacerlo así? ¿Por qué vamos a hacerlo de esta manera? ¿Requiere más tiempo? Sí. ¿Requiere más inversión? También. Hacer un estudio de suelo no es barato. Que lo diga la arquitecta Priscila que está por aquí, hacer un estudio de suelo no es barato. De pronto usted se va a dar cuenta que va a tener que meter un bajop y sacar tierra, va a tener que remover cosas y eso cuesta, es una inversión mayor de tiempo. Tal vez hay cosas que hoy el mundo te dice, hágalo de esta manera, así es más rápido, todo se va a mover mejor. Pero algo aquí adentro suyo, una luz, una voz que no se oye, pero que se entiende, le dice no es la manera, no es el lugar, no es el contexto, no es el tiempo. Amén. Ante esa voz, ante esa sabiduría que nos habla, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar y comenzar a cavar, comenzar a profundizar, comenzar a inquirir en la presencia de Dios para que entonces esa sabiduría y esa palabra de Él nos enseñe. Y usted no tenga miedo en si tiene que ponerle pausa a un asunto en un momento. Si tiene que decirle algo, esperemos, oremos. Usted no tenga temor de hacer eso. ¿Cómo lo va a tomar la gente? Eso es lo de menos, eso es secundario. No tenga temor de ponerle pausa a algo, de retraerse por un momento y analizar las cosas en la presencia de Dios en oración, porque eso es cavar, eso es buscar para ver qué tipo de suelo es ese, en dónde estás construyendo. Y téngalo por seguro que el Señor le va a hacer saber a usted lo que tiene que hacer, o no le va a decir nada y usted va a entender. Y con el paso del tiempo se va a dar cuenta que era lo que Dios quería. Son esos momentos en los cuales el Espíritu Santo nos va a hablar. A veces no se encuentra el lugar adecuado para construir de una sola vez. Puede ser que usted quiere hoy construir algo inmediatamente en su vida. Usted dice, es que yo quiero esto, esta promesa de Dios la quiero ya, yo quiero construir ya y es ya a mi manera y con estos materiales y no importa, ahí vemos cómo sale, ahí vemos cómo se dan las cosas. Esa es la receta perfecta para que no salga bien. Y muchas veces la presión humana y la presión de la sociedad nos come. Pero es allí donde usted tiene que hacer esa pausa, decirle, Señor, tengo estos materiales, tengo esta promesa tuya. Ayúdame a encontrar el contexto de tiempo, de persona, de lugar, para que yo pueda construir y pueda implementar lo que tú quieres, a tu manera. Y tal vez el Señor le va a decir, espere un tiempo. La Escritura nos demuestra muchísimos casos de personas, de hombres y mujeres que en un momento querían hacer algo, pero el Señor les dijo, esperen, esperen. Y llegó el momento en el cual Dios hizo, tiempo para todo hay. Amén. Tiempo para amar, tiempo para no amar, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para invertir, tiempo para ahorrar. Hay tiempo para todo en esta vida. Lo cual quiere decir que para tomar decisiones, un hijo de Dios primero tiene que profundizar en la verdad bíblica y el corazón de Dios. Quiere decir que con esos materiales que usted se lleva, esos principios que aprende del culto, de su tiempo a diario, de su devocional con Dios, usted va a reflexionar sobre eso y le va a decir, Señor, ¿cuál es la mejor manera de diseñar mi vida, mi casa espiritual con estos materiales? ¿Cómo construyo, Señor, con estos principios que están acá? ¿Cómo implemento esto que estoy aprendiendo, Dios? ¿Cómo se supone que yo viva mi vida a partir de esto? Y puede hacer que eso le lleve a hacer cambios. Que el Señor quiera que usted de pronto no construya la azotea en esa parte, sino en otra. Que tal vez le dé un rediseño a su vida. Pero si tienes que rediseñar,
Si tienes que hacer un ajuste en tu vida en un momento y paralizar algo porque el Señor te está guiando y te está asesorando, es la mejor decisión que usted puede tomar. Yo le puedo decir a usted de decisiones importantes en mi vida que he tomado, en las cuales muchas veces el Señor me ha puesto un alto. Y yo no quería en mi humanidad ese alto. Pero después del tiempo pude ver la bendición de Él cuando abrió la puerta adecuada. Y también ha habido momentos en los cuales me ha llamado a hacer algo que he pensado, pero ¿cómo voy a hacer esto, Señor? ¿De qué forma? ¿De dónde va a venir lo que se ocupa? Y Él respalda. Cuando construyes en el lugar que el Señor te ha llamado y de la forma que Él quiere que lo hagas. ¿Quién dice amén? Ahora bien, si pensamos en esto, ¿cuál es la quinta esencia, decíamos antes, para poder obedecer al Señor? Yo creo que la llave la da la apertura de esta sección en el versículo 46. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? Algo muy interesante es que cuando nosotros escuchamos la palabra Señor en nuestro tiempo, uno piensa de todo. Usted piensa el señor que vende los kiwis, o el señor de el Uber, o el vecino, el señor X. Pero en la cultura israelita de aquel tiempo, la palabra Señor tenía toda una carga, tenía un significado. Cuando usted llamaba Señor a alguien, lo que estaba hablando era de una persona que era, podemos pensar a nuestros días, el jefe o un maestro. Usted no le va a llamar a su jefe jefe y no hacer lo que el jefe le dice, ¿cierto? Si usted no obedece lo que el jefe le dice, pues tarde o temprano probablemente va a haber algún tipo de problema. Al jefe usted se refiere con respeto. Al jefe usted lo escucha, le obedece, porque sabe que está llamado a obedecerle. Porque hay un principio inherente con él y aquí también que se comparte y es la autoridad. ¿De qué le está hablando el Señor a ellos aquí? Les está hablando de un principio de autoridad. De que si lo llaman a él Señor, es decir, si le están diciendo maestro, mi todo, mi jefe, se supone que aquella persona que usted le dice Señor, Señor, usted le obedece. Pero él les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Si ustedes escuchan y no acatan. Quiere decir que había un grupo allí que no estaba entendiendo esto. La pregunta entonces es la siguiente: ¿es Cristo el eje de tu vida? ¿Es Cristo el Señor de su vida? ¿O otra cosa? ¿Es Cristo aquel al cual te habla, te enseña y entonces tú vas a obedecerle? ¿U otra cosa? Esa es la pregunta medular fundamental que nosotros como hijos de Dios tenemos que responder para poder identificar, hacer un estudio de suelo y saber cuál es el cimiento de nuestra vida. Si la respuesta es, Él es el Señor de mi vida, entonces mi cimiento verdaderamente es Él. La obediencia es la que te lleva a edificar, a construir todo lo que estás haciendo. Si no, es otra cosa. Cristo es el eje, es el único mediador de la fe cristiana. No hay otro intermediario, no hay santo al cual usted pueda referirse. Todos están muertos y no son omniscientes. Usted no puede hablarle a este aquí y 7,000 millones de personas en el mundo hablarle, no es omnisciente. Solamente Cristo, Dios es omnisciente, solamente Él es omnipresente, conoce todo. Exactamente cómo está constituido a nivel molecular, celular. Él es el creador de todo lo que existe, lo que hay, lo visible, lo invisible, sean tronos, principados, potestades, todo Él lo creó. Él es también tu Padre, tu Hacedor. Él es el Señor. No es uno más, no es una sabiduría contemporánea a la cual usted atiende y escucha y hay otros maestros de vida. No, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más al cual nosotros podemos remitirnos. Pero si estamos hablando de que para obedecer hay un principio que es de autoridad y usted tiene que sujetarse, entonces hay algo importantísimo que nosotros tenemos que hacer y es, para poder obedecerle a Él, hay que rendir el corazón.
porque de lo contrario no es sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted trata de obedecerle al Señor, pero usted no ha rendido su corazón, eso es temporal. Eso necesariamente va a caerse, no es agradable, porque cuando usted hace algo que a usted no le gusta y usted no ha rendido su corazón a eso, eventualmente te va a desgastar y usted no va a querer continuar con eso. Usted lo está haciendo, ¿sabe cómo? En sus propias fuerzas. Y caminar con el Señor en sus propias fuerzas no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque somos falibles, somos humanos. Por eso no se asombre de usted tratar de caminar con Dios, seguir a Dios y fallar y fallar y fallar y después quererse apartar. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Cuando usted viene ante el Señor y le dice, como aquel hombre, aquel samaritano, aquel hombre que estaba con el judío y le dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, el publicano, reconociendo su humanidad, su bajeza, que usted es falible, que usted es imperfecto. Cuando usted reconoce esa humanidad suya delante de él y usted le dice, Señor, no quiero, no puedo, ayúdame, entonces él te da su Espíritu Santo. Y en el Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo, usted va a encontrar nuevas fuerzas, consejo, aliento, ayuda, y él te va a ayudar a vivir la vida cristiana en éxito. Amén. Es a través del Espíritu de Dios con la palabra que entonces vas a poder caminar de la manera que Él lo quiere. Amén. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el cimiento de tu vida? Para responder eso, vamos a orar, pónganse de pie. Le pido al grupo de alabanza, por favor, que nos acompañe. Vamos a orar para cerrar este mensaje en esta mañana. El llamado del Señor entonces, a través de su palabra en este día es a construir un hogar a prueba de inundaciones, una vida a prueba de tormentas, utilizando el criterio de su palabra, construyendo sobre el cimiento de la obediencia. Sabe, como pastor yo he visto muchas veces personas que se acercan a Dios y se acercan después de una inundación, después de una tormenta, después de que pasa algo terrible y sus vidas, matrimonios, empresas o demás se vienen abajo. Yo he visto eso muchas veces. También he visto personas que se acercan cuando hay verano, cuando no pasa nada. Pero un gran porcentaje de personas se acercan al Señor después de una inundación. Y tal vez esa inundación fue fatal, destruyó muchas cosas. O tal vez fue parcial, tal vez golpeó alguna parte de la vida. Y dicen, se vio afectado mi matrimonio, se vio afectada mi vida en esta situación, pastor, de una manera terrible. Pero sabe, yo no sé cómo esté su vida hoy. Lo que sí le puedo decir es que las inundaciones y las tormentas que nosotros atravesamos, en un sentido son buenas, porque nos ayudan a darnos cuenta cómo están nuestros cimientos, cómo están los fundamentos de tu vida, las bases, dónde estamos nosotros colocando nuestra fe. ¿Cuál es tu sistema de creencias? Yo creo lo que decía mi abuela, lo que decía mi abuelo, o lo que dicen las revistas, las redes sociales, CNN. Yo te quiero decir hoy que hay algo superior a eso, y es el consejo del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. De pronto, si el Espíritu Santo le ha hablado en esta mañana, es el momento en el cual usted hable con su Padre, con el Señor. Tal vez usted se ha percatado hoy a través de este mensaje que sí, hay que remover arenas. Hay que remover tal vez cimientos que están flojos hoy en su vida. Es peligroso construir sobre la arena, que es la cultura popular, sobre las arenas de la opinión personal, del amor al dinero, de la apariencia,
Todo eso son arenas sobre las cuales muchas veces el ser humano construye. Y luego nos damos cuenta que no eran tan firmes. Yo conozco gente que con muchísimo dinero ha venido a decirme: mi vida no vale nada, quiero suicidarme. ¿De qué me sirve todo esto si soy la persona más infeliz que existe? He conocido gente así. He conocido personas que tal vez dicen: he pasado 20 años en la iglesia y no he crecido porque no he rendido estas áreas de mi vida. Hay parte de mi cimiento que no he querido rendir porque no quiero. Yo le digo hoy: rinda su corazón al Señor para que entonces puedas obedecerle. Y no importa si usted dice: no quiero, pero sé que es lo correcto. Si eso está en su mente y en su corazón, entonces comuníqueselo a Él, que ya lo sabe, es decir, confiéselo, arrepiéntase. ¿Y qué es arrepentirse, pastor? Es reconocer, sí, pero es cambiar, es hacer. Es decirle: sí, Señor, no quiero, pero es lo correcto. Voy a comenzar a remover esta arena, Dios. Voy a cavar profundo. Voy a sacar este pecado. Lo que sea lo que me cueste, Dios, no importa, aunque tenga que invertir más tiempo, aunque la sociedad me diga: están pasando los años, ¿y usted qué? Aunque el mundo le diga: todos los demás lo hacen, tú vas a cavar profundo y vas a establecer un cimiento sobre la roca inconmovible que es Cristo, porque entonces tu vida sí va a estar a prueba de inundaciones, a prueba de tormentas. Y no importa si hay COVID, hay cepa 2, 3, 4, 5, 7, no importa lo que haya, usted va a estar establecido sobre la roca. Su vida no va a ser conmovida, una vida inconmovible en Él. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor. Queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, Dios. Por cada persona aquí presente, Señor. Por cada familia representada, por los que nos escuchan a través de las redes sociales o en grabaciones de este mensaje, Dios. Padre, como escuchábamos antes en la alabanza, cada persona aquí presente tiene un propósito en ti, Señor. Y de la mano con ese propósito hay un diseño, Dios, el cual se está edificando. Y hoy queremos, Dios mío, que ese diseño no solamente se haga con los materiales correctos, sino sobre el cimiento correcto, Señor. Padre, de pronto alguno de mis hermanos aquí hoy ha visto que hay arenas, hay inseguridad en su vida, en ciertas cosas. Hay ciertas áreas, Dios, que necesitan hoy algún trato. Hay que hacer un estudio de suelo. Tal vez se han percatado de eso, Dios, y hoy tú a través de tu palabra nos estás llamando a remover esas arenas para construir, Dios mío, sobre ti. Por eso hoy te decimos: Señor, sé el Señor. Dígale: Señor, sé el Señor de mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Ya no quiero que tú seas nada más una fuente de opinión, algo bonito que escuchar, alguien de pronto admirable, un personaje de interés. Ya no quiero que seas más alguien así. Hoy quiero que tú seas el cimiento de mi vida, el fundamento, la base, que le da forma, estructura, sostén, rigidez a todo lo que soy, lo que hago, lo que represento, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Hoy bendecimos esta iglesia. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú trabajes en este momento, Dios, en los corazones aquí presentes, para que la obediencia, Dios, sea el cimiento de sus vidas. Pero la obediencia de un corazón rendido a ti, no la obediencia de nuestras propias fuerzas, porque eso cansa, Dios. Y tú nos has prometido, Dios mío, que tú nos das nuevas fuerzas. No depende de nosotros solamente, sino de tu Espíritu haciendo la obra en nosotros.
Por eso hoy, Señor, atrae los corazones a ti, sedúcelos, atrae los corazones a ti, Señor, para que de ellos brote a través de tu poder, Dios, esa esencia que nosotros no podemos producir del Espíritu, Señor, y podamos obedecerte, podamos hacer lo que tú nos llamas, como tú lo quieres, como cuándo y dónde lo pides, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, para que tú remuevas todo engaño de las tinieblas. Hoy oramos por las mujeres de esta iglesia, Señor, que de pronto, Señor, están buscando construir en ti, Señor. Oramos por las mujeres de esta iglesia que hoy dicen, Señor, mi vida hacia dónde va. ¿Qué quieres tú conmigo, Dios? Hoy oramos por cada una de ellas, porque tú eres, Señor, su fortaleza, tú eres su seguridad, tú eres, Dios mío, Padre, el norte, el pasado, el presente, el alfa y la omega. Tú eres, Señor, su Señor, tú eres el que dirige sus vidas, tú eres su marido, Dios. Eres su hacedor y tú tienes un proyecto de vida con cada una de ellas, Señor. Hoy te damos gracias por cada mujer de esta iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, también por cada varón, por cada jefe de hogar, por cada futuro jefe de hogar, por cada jovencito, por cada niño, Dios mío, que está aquí creciendo, para que desde niños, Dios mío, aprendan a identificar el cimiento, el terreno adecuado y sepan construir, Dios mío, que esta iglesia provea el ámbito, el contexto para que ellos lo aprendan. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, gracias.